Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestro seminario, nuestro tercer seminario de la serie que hemos propuesto pues para este mes. El tema que vamos a tratar hoy es la interpretación de uso de suelo con imágenes satelitales mediante la herramienta de clasificación basada en objetos de nuestro software PCI Geomática. En este día les vamos a acompañar mi persona, Daniel Rodríguez, como coordinador del Departamento de Geoinformación de Agroprecisión, y también nos acompaña Inés Martínez, que es parte del equipo técnico de la empresa. Vamos a tener en cuenta las siguientes consideraciones, que todos los asistentes van a estar en modo silencio durante la presentación. Cualquier comentario o duda que tengan, por favor, la pueden realizar a través de la sección de preguntas en su panel de control. Y al igual que todos los seminarios anteriores, existirá una grabación del seminario para que ustedes la puedan revisar. Dentro de la serie de seminarios web que teníamos programados, pues como les mencionaba, es el tercer seminario. En los dos seminarios anteriores, pues hablamos de lo que es la generación de cartografía topográfica con imágenes satelitales de muy alta resolución. La semana pasada hablamos acerca de lo que son las imágenes satelitales, tanto ópticas como radar, disponibles a través del consorcio Airbus, y que a su vez pues tenemos nosotros la distribución de estas imágenes. Se revisaron todo lo que son algunas aplicaciones y casos de éxito que se han dado aquí en el país. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Pues vamos a revisar un poco acerca de qué es Airbus, qué es PCI Geomática, algunos conceptos rápidos sobre los métodos de clasificación, ya el análisis propio de lo que es la herramienta de análisis basado en objetos, y vamos a realizar una pequeña demostración en vivo acerca de cómo se realiza el procedimiento de la ejecución en sí de la herramienta. El consorcio Airbus, como hablamos la semana pasada, pues tiene una constelación bastante amplia de satélites, tanto en la parte óptica como radar. Tenemos lo que es Formosat, tenemos Terrasat, Tandem, DMC, la constelación Pleiades, Spot, Casiosat y adicionalmente el satélite Paz, que se encuentra en órbita, los cuales pues nos proveen una gran cantidad, un gran abanico de datos a distintas resoluciones, las cuales podemos procesar para obtener diferentes productos que nosotros necesitemos en diferentes ámbitos. ¿Qué es PCI Geomática? PCI Geomática, pues como les mencionamos en nuestro primer seminario web, pues es un software canadiense que ya tiene 35 años en el mercado, que es un programa especializado para lo que es la generación de soluciones para clientes de una forma automatizada y que pues poseen un alto rendimiento. Y la idea pues de PCI es tener soporte en diferentes áreas especializadas, como les decía, como es en la parte de fotogrametría, en la parte de mosaicos, en procesamiento tanto de imágenes ópticas como radar, en la parte de corrosiones atmosféricas, extracción de nubes, extracción de DEMS. Podemos realizar filtrados, como vimos en nuestro primer seminario. Podemos hacer lo que vamos a ver ahora, lo que es el análisis basado en objetos, además de poseer más de 550 algoritmos que nos permiten pues ejecutar de mejor manera el procesamiento de las imágenes. Geomática, pues, en sí consiste en 8 aplicaciones diseñadas, pues, específicamente para poder solventar, pues, como les decía, nuestras necesidades al momento de procesar imágenes. Tenemos el Focus, lo que es el Orphan Design, que nos permite realizar modelamientos matemáticos, la parte del Modeler, que nos va a permitir realizar flujos de procesos,
tenemos la parte de programación en lenguaje Easy y Python, tenemos un módulo Fly que nos permite realizar visualizaciones de la información en tercera dimensión, el módulo SAR que nos va a permitir trabajar con datos de radar, entre otros. Dentro de nuestra presentación de hoy, pues, vamos a realizar una pequeña encuesta. En este caso, les queremos preguntar, consultarles a ustedes, ¿con qué tipo de clasificaciones de imágenes comúnmente han trabajado ustedes? Vamos a esperar unos segundos. Si por favor ustedes nos ayudan seleccionando las opciones que se muestran en pantalla. Listo, 2 segunditos más y cerramos el sondeo. Bueno, pues podemos ver que básicamente la mayor cantidad de asistentes pues han trabajado con lo que es la clasificación no supervisada. Seguido pues tenemos lo que son clasificaciones supervisadas y en menor número lo que es la clasificación basada en objetos. Una vez teniendo en cuenta pues estos resultados, vamos a revisar un poco lo que son estos métodos de clasificación. Dentro de lo que es la clasificación no supervisada, pues nosotros requerimos tener un stack de imágenes, una o varias imágenes, en donde nosotros básicamente necesitamos tener cierto grado de estadísticas, algunos polígonos como para poder realizar la interpretación. Y pues como resultado nosotros tenemos clases que están basadas en la separabilidad, en índices de separabilidad a nivel de píxel. Y pues básicamente usamos este tipo de clasificaciones para lo que es la exploración de datos y para hacer una posterior selección de clases o una reclasificación de estas clases que se obtienen. A nivel de lo que es la clasificación supervisada, pues nosotros, adicional a lo anterior, necesitamos lo que son los sitios o áreas de entrenamiento y pues el resultado está basado en estas áreas de entrenamiento que nosotros normalmente las tomamos en campo con el fin de pues tener una validación de la clasificación, sea de uso o de cobertura del suelo. Mientras que para la clasificación basada en objetos o basada en reglas, nosotros necesitamos todo lo que es los sitios de entrenamiento, las imágenes, las estadísticas y adicionalmente un conjunto de reglas que nos permiten pues realizar procesos de exploración y de combinaciones entre estas reglas para así tener un mayor control dentro de lo que es la clasificación y adicionalmente pues poder determinar de mejor manera todas las entidades que se pueden extraer dentro del proceso de clasificación. Así pues podemos ver un pequeño ejemplo en pantalla de la diferencia que sería una clasificación que se realiza a nivel de píxel y una clasificación que se realiza a nivel de objetos. Como saben, tanto la clasificación supervisada como no supervisada, pues básicamente estamos trabajando con píxeles. Mientras que en la clasificación basada en objetos, pues, a más de trabajar con las reglas, pues estamos trabajando ya con entidades un poco más fáciles de manejar, que en este caso son entidades tipo polígono. Dentro de nuestro flujo de trabajo para poder realizar una clasificación basada en objetos, tenemos los siguientes pasos: la segmentación, la extracción de entidades, la generación de los sitios o áreas de entrenamiento, el proceso de clasificación que puede ser supervisada o no supervisada, podemos hacer una clasificación basada en reglas. Posteriormente podemos realizar un redibujo o una regrupación de las formas y finalmente pues podemos realizar los procesos de evaluación de la precisión. La segmentación como tal, que es el primer paso dentro de nuestra clasificación basada en objetos, debe incluirse 3 parámetros
bastante básicos y esenciales. Primero es la escala. Esta escala pues nos permite nos permite determinar básicamente el tamaño de los objetos. En este caso pues este tamaño de los objetos se va a ver afectado por la resolución de la imagen. Nosotros podemos ingresar parámetros que van desde 5 a 500 dentro de este factor. El siguiente parámetro pues se refiere a la forma el cual puede ir en un rango de 0.1 a 0.9 y pues este parámetro representa el peso de la forma. Mientras más cercano esté al 0.1, nosotros vamos a tener una clasificación orientada más hacia el contenido espectral de la imagen. Mientras que más cercano sea al 0.9, nuestra clasificación va a estar más cercana a la forma que tiene un determinado objeto dentro de la imagen. El último parámetro se refiere a la compacidad. En igual forma, este puede ir en parámetros de 0.1 a 0.9 y pues determina los límites de los objetos. En este caso, mientras más cercano esté a 0.1, las formas van a ser más lineales y más cercanos a 0.9, pues vamos a tener formas más cercanas a formas redondeadas. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo de cómo quedan las entidades una vez realizado un proceso de segmentación. Dentro de la segmentación, establecidos diferentes parámetros, por ejemplo, el de escala, nosotros vamos a poder ver cómo se manifiesta este proceso. Aquí vemos una zona aplicado a una escala de 50, donde vemos que las unidades que se generan pues son bastante grandes. Por ejemplo, en el caso de cultivos que ustedes pueden ver en pantalla, pues se ajustan, como ven, pues se ajustan en grupos bastante grandes, ¿no? Tenemos, no existe una diferenciación bastante grande de las entidades, pero a pesar de eso, pues las unidades macro de cobertura se encuentran bastante bien definidas. Luego tenemos el proceso de segmentación A25. En este caso, ustedes pueden ver que las unidades se encuentran mucho más definidas. En la zona inferior, bajo el bosque, pues tenemos una división mejor pues de las entidades. Podemos diferenciar ya algunos bosques intervenidos y la separación de cultivos se ha realizado de mejor manera. Y finalmente, pues una escala 10, pues vemos que básicamente toda la zona de cultivos existente en la parte inferior se encuentra bastante bien diferenciada. Podemos ver la separación que existe, por ejemplo, de parcelas con suelo desnudo, zonas de pastos, bosques intervenidos, que se encuentran mucho mejor perfilados y mucho mejor definidos. El siguiente paso dentro de nuestro flujo de procesos es la extracción de las entidades como tal. En este caso no significa necesariamente que nosotros estemos extrayendo objetos como tal, sino más bien, esta herramienta permite asignar estadísticas a cada objeto. Dentro de las estadísticas que nosotros podemos generar, existen dos tipos de estadísticas. Las primeras, que son estadísticas por banda, en donde, dependiendo del tipo de imagen que tengamos, sea una imagen pancromática, un RGB o una imagen multiespectral, nosotros podemos asignar a cada una de las bandas parámetros estadísticos básicos, ¿no? Por ejemplo, valores mínimos, máximos, promedios de desviaciones de estándar que pueden ser utilizados posteriormente para mejorar la clasificación. Adicionalmente, nosotros podemos agregar estadísticas geométricas referentes a la compactación, la circularidad, la elongación y regularidad de los polígonos con los que nosotros estamos trabajando.
El siguiente paso se refiere a lo que son las áreas de entrenamiento, en donde nosotros vamos a asignar los valores específicos que han sido levantados en campo, esto pues con el fin de calibrar el modelo de la clasificación que se está realizando. Dentro de este proceso de clasificación, pues nosotros podemos crear el número de clases que nosotros creamos convenientes, dependiendo del proceso que estemos realizando, dependiendo de la escala y de diferentes factores que en general pues se plantean dentro de un proyecto. Podemos establecer una leyenda y en base a esta leyenda pues ir generando cada una de la información que nosotros requerimos de las entidades en este caso para ir haciendo los diferentes muestreos de los sitios que nosotros vamos a tener como muestras de entrenamiento. Seguido a esto tenemos ya el proceso de clasificación, en donde se agrupan los segmentos que se generaron al inicio en clases más relevantes, es decir, asociadas a los sitios de entrenamiento y a la leyenda que se creó, con el fin pues ya de tener una clasificación determinada. Nosotros podemos correr una clasificación supervisada o una no supervisada dentro de este proceso. Una vez que nosotros realizamos ya este proceso de clasificación, tenemos ya una clasificación preliminar, como ustedes pueden ver en pantalla, pues que es bastante cercana a la realidad, en donde ya tenemos una mejor agrupación de las entidades. Seguido a esto, nosotros podemos ya realizar un perfilamiento de las entidades en base al uso de reglas, en donde nosotros podemos asignar clases a distintos polígonos o en su defecto eliminar segmentos de una clase determinada, con el fin pues de tener, como les decía, un mejor perfilamiento de cada una de las unidades, en este caso de uso de suelo, que se están generando. Seguido pues tenemos la función de redibujo de las formas que se han generado. En esto pues lo que nosotros podemos hacer es combinar dos o más polígonos o en su defecto dividir un polígono en varias partes. Para esto pues nosotros podemos usar una función automática que es un dissolve, que nos va a permitir pues agrupar los segmentos que se generaron al inicio dentro de cada una de las clases en las que se asignaron. Y la otra función es una función un tanto semiautomática a manual, en donde nosotros podemos realizar la unión de estas entidades de forma manual. Finalmente, dentro de nuestro flujo de trabajo, nosotros podemos realizar todo lo que es la evaluación de la precisión de nuestra clasificación, en donde pues la idea es, considerando los datos de referencia que se tomaron en cada una de las áreas de entrenamiento y la clasificación que nosotros realizamos dentro de todo el procesamiento de la imagen, podemos hacer una comparación y determinar si la precisión de nuestra clasificación es apta o no para poder ser mostrada ya como producto final. En el caso pues de que nuestra evaluación de la precisión tenga algún inconveniente, pues tranquilamente nosotros podemos regresar a los pasos anteriores que hemos visto hasta el momento y corregir en el caso de que haya algún inconveniente, corregirlo y pues finalmente tener una clasificación mucho más acertada y mucho más cercana a la realidad. Entonces, con estos conceptos y con este conocimiento de lo que es el flujo de procesos que realizamos en este caso con la plataforma de PCI Geomática, vamos a pasar con nuestra compañera Inés. Le voy a dar paso a Inés para que nos muestre pues un ejemplo rápido acerca de cómo se ha procesado una imagen, en este caso es una imagen Landsat de 30 metros de resolución y vamos a ver qué resultados se han obtenido dentro del procesamiento, en este caso de esta imagen.
Buenas tardes, soy Inés Martínez y voy a mostrar un caso práctico aplicado a una imagen de media resolución. Para ello hemos escogido una imagen Landsat que, como mi compañero ha dicho, tiene una resolución espacial de 30 metros en las bandas multiespectrales, que son las que vamos a usar. Y bueno, la escena elegida es un área del oriente ecuatoriano del año 2017. Empiezo otra vez. Buenas tardes, perdón por la pausa, hemos tenido problemas técnicos. Bueno, mi nombre es Inés Martínez y voy a mostrar un caso práctico aplicado a imágenes de media resolución. En este caso hemos escogido una imagen Landsat 7 de la zona del oriente ecuatoriano del año 2017. Y bueno, como mi compañero ha dicho, esta imagen tiene una resolución espacial de 30 metros en las bandas multiespectrales, que son las que vamos a usar. Y bueno, añadir también que para visualizar esta imagen hemos hecho una combinación de bandas de 5, 4, 3. 5 es la banda del infrarrojo de onda corta, 1. La 4 es el infrarrojo cercano y la 3 el rojo, la banda del rojo. Bueno, continuamos. Para ello vamos a utilizar la herramienta que está en análisis, Object Analysis. Bueno, ya tengo los resultados generados porque si no se demoraría mucho tiempo, pero voy a mostrar los pasos que hay que seguir. Primero comenzamos con la segmentación, como hemos indicado anteriormente. Aquí elegiremos la imagen con la que vamos a trabajar. En este caso, aquí tengo yo mi imagen. Aquí podemos seleccionar las bandas con las que vamos a trabajar. En nuestro caso, todas. Y bueno, como hemos indicado anteriormente, tenemos que elegir los parámetros para la segmentación. En este caso vamos a utilizar los parámetros que están por defecto. Aquí indicaríamos el producto, yo ya lo tengo aquí generado. Y aquí solemos poner los parámetros que hemos usado por si hacemos diferentes pruebas y luego tenerlo organizado. Y daríamos al botón de Add and Run y de esta manera obtendríamos el siguiente resultado. La imagen segmentada con los objetos, como podemos ver, tenemos, pues como hemos indicado anteriormente, esta zona, tenemos los objetos organizados según las características de los píxeles. Y bueno, el siguiente paso sería añadir a estos objetos las estadísticas. Para ello utilizaríamos la opción Feature Extraction. Igualmente indicamos la imagen, que ya la tenemos añadida. Añadiríamos el vector, o sea, el vector con los objetos que hemos generado. Aquí tenemos lo que he dicho, las características indicadas. Y bueno, como igualmente tenemos los dos tipos de estadísticas, las de
las estadísticas por banda, que en este caso vamos a dejarlas de media, y las estadísticas geométricas, que para este caso vamos a utilizar todas. Y para continuar, para generar estas estadísticas, daríamos al botón de Add and Run. Para ver estas estadísticas en el vector con los objetos, abriríamos la tabla de atributos y, como podemos comprobar, se nos ha añadido aquí pues la media que hemos indicado de cada banda, así como las estadísticas geométricas. Cerramos y el siguiente paso sería seleccionar las muestras de entrenamiento para proceder a la clasificación. Esto lo hacemos con la opción de Training Sites Editing. Igual que antes, elegimos el vector con los objetos y le damos a Edit. Aquí tenemos la ventana de las muestras para tomar las muestras. Podemos añadir las clases que vamos a usar. Por ejemplo, aquí podemos añadir pastos. Le podemos dar el color que queramos. Y para elegir las muestras, seleccionaríamos el objeto que queremos añadir y le damos a asignar. Así vamos cogiendo las diferentes muestras, asignar, de cada una de las clases. Si, por ejemplo, nos equivocamos al coger una muestra, podemos utilizar el botón de desasignar y seguiríamos. Y pues eso, vamos añadiendo aquí nuestras clases y añadiendo las muestras que hemos ido cogiendo en campo. Nosotros ya tenemos las muestras añadidas. Indicar también que tenemos que utilizar la opción Training, porque es la que vamos a usar para la clasificación. Posteriormente indicaremos la otra opción. Y una vez tenidas las muestras, bueno, hay que decir también que el número de muestras tiene que ser proporcional a la imagen que vamos a utilizar. En nuestro caso, nuestra imagen es muy grande, deberíamos tomar más muestras y tienen que estar distribuidas por toda la imagen. Y bueno, le damos a cerrar y el siguiente paso sería proceder a la clasificación. Elegimos la opción de clasificación, otra vez seleccionamos nuestro vector. Aquí tenemos que elegir los campos que queremos usar para la clasificación. En este caso vamos a usar todos. Y bueno, como hemos dicho, se puede hacer una clasificación supervisada o no supervisada. En este caso vamos a usar la supervisada. En la opción de Training Field utilizamos las muestras que hemos estado tomando anteriormente y aquí escribiríamos el campo que se va a generar con nuestra clasificación. Posteriormente le daríamos al botón de Add and Run y se nos generaría la siguiente clasificación. Como podemos ver, tenemos una clasificación bastante ajustada. Podemos ver las zonas de suelo desnudo. Bueno, voy a mostrar la leyenda que yo he generado. Los naranjas son los cultivos, rojos suelos desnudos. Tenemos las sombras porque tenemos nubes, igualmente hemos clasificado las nubes, los cuerpos de agua y el verde los bosques. Pero claro, no siempre la clasificación nos sale a la primera, entonces a veces tenemos que reajustar la clasificación. Entonces, para ello tenemos dos métodos. Con la opción de Rule Based Classification, por ejemplo, nos venimos a esta zona que vemos que se nos ha clasificado zonas de sombra como agua, como podemos ver aquí.
Aquí lo podemos ver. Entonces, lo que vamos a hacer es decir que pase de una clase a otra cogiéndole un umbral. Y entonces, seleccionamos que coja la clase del campo clasificación. Aquí seleccionamos la clase de la que queremos partir, en este caso, cuerpos de agua. Y aquí a la clase a la que queremos ir, que sería sombras. Especificamos la condición y elegimos el umbral. Igualmente hay que meter aquí los campos. Es classification, cuerpos de agua, y aquí indicamos la banda que vamos a usar. Por ejemplo, podemos usar la banda 1, que es la azul. Y entonces después indicamos aquí el rango. Vamos probando hasta que... Bueno, me voy a quitar esto para ver aquí. Vamos probando hasta que se nos seleccionen las zonas que queremos. Por ejemplo, aquí ya se nos ha seleccionado las sombras, pero se nos ha seleccionado el río también. Entonces vamos bajando. Por ejemplo, aquí ya están seleccionadas las sombras que queremos. OK. Y procedemos, en este caso sí le voy a dar a Unrun. Y podemos ver que algunas de las sombras ya se nos, que las zonas que estaban en agua se nos han clasificado a sombras. Pero como vemos, bueno, habría que ajustar mucho más el umbral. Pero bueno, voy a enseñar otra opción que tenemos. Sería con Reform Shapes. Aquí tenemos la opción de Interactive Edits, que hay que hacerlo manual. Otra vez seleccionamos nuestros vectores. Y entonces con la flecha vamos seleccionando. Seleccionamos la clase a la que queremos que vaya la clasificación, y con Merge Polygon le damos a lo que queremos que se nos convierta. Entonces aquí se nos ha convertido ya sombra. Aquí igual le damos a que esta zona de agua se nos convierta en sombra, y así podemos ir modificando las áreas que veamos que no están bien clasificadas manualmente, y sin embargo con la otra opción se puede hacer de manera más rápida. Bueno, y por último, toda clasificación tiene que tener una evaluación para demostrar que lo estamos haciendo bien. Para ello tenemos que coger nuevamente muestras, pero en este caso tendríamos que utilizar la opción de Accuracy Assessment. Entonces, estas muestras normalmente suelen ser muestras que hemos cogido en campo, y si no, pues podrían ser con imágenes libres o puntos que ya tengamos tomados con GPS. Igual, o sea, igual que la otra opción, o sea, asegurándonos de que esté en Accuracy Assessment, elegimos, por ejemplo, en cultivos, elegimos esta zona y le daríamos a asignar, y así con todas las clases. Nosotros ya hemos seleccionado nuestras clases de evaluación. Igualmente cerramos y ya elegiríamos la opción de Accuracy Assessment. Otra vez elegimos aquí nuestro vector, elegimos el campo donde tenemos nuestra clasificación, y en Reference Field las muestras de entrenamiento de la evaluación. Generamos el reporte y nos muestra varias opciones. En la primera pestaña nos muestra la lista de las muestras que hemos tomado para la evaluación. En la segunda pestaña nos muestra la matriz de confusión, la cual nos indica los objetos que se han clasificado correctamente en la clase que debería y los que se han clasificado en otra clase. Por ejemplo, la clase de cultivos, hemos tomado 12 muestras de evaluación y 11 se nos han clasificado como cultivos.
menos y una se nos ha clasificado como suelos desnudos. Entonces así podemos ir viéndolo en las diferentes clases que hemos ido generando y esto generará las estadísticas de precisión. En nuestro caso hemos obtenido una precisión total del 83% y un coeficiente capa general del 0,8%. El coeficiente capa va de 0 a 1 y si está por encima de 0,6 se puede dar por buena la interpretación, la clasificación y no necesitaría una reinterpretación. Y igualmente podemos ver el coeficiente capa por clase. O sea, por ejemplo, cuerpos de agua se nos ha clasificado bien, sombras un poco peor, pero bueno, todas se dan por buenas porque están por encima de 0,8, de 0,6, perdón. Bueno, también tenemos la opción de exportar este reporte en formato Excel. Y por último, nuestra clasificación está formada por objetos, por los objetos que hemos generado. Pero una vez tenemos la clasificación terminada, podemos disolver los polígonos de las mismas clases en polígonos más grandes con un dissolve. Esta opción sería con Reform Shape Again, otra vez. Y Automatic Dissolve. Iríamos el campo de clasificación que va a ser por el que va a disolver y la capa de salida. Le damos a New Layer y generamos la capa disuelta. Aquí podemos ver cómo ya se nos han generado los polígonos de mayor tamaño y este sería nuestro resultado. Como hemos dicho, se podría mejorar con las opciones indicadas. Y por último, podemos pasar esta información a formato save file. Para ello, clicamos con el botón derecho en la capa generada, Save As, indicaríamos y por último elegiríamos el formato SHP. Y con esto terminaríamos la demostración de este caso práctico con imágenes de media resolución. Muchas gracias, Inés. Como ustedes pudieron ver, pues el ejemplo es bastante interesante respecto a lo que podemos realizar con estas imágenes. Ahora les quiero pues mostrar también un ejemplo que se ha realizado también con una imagen de muy alta resolución. En este caso, pues, se ha hecho un ejemplo similar con lo que es una imagen Pleiades de 0.5 metros de resolución por píxel. En este caso, pues, nosotros hemos realizado exactamente el mismo procedimiento, tanto de segmentación, de extracción de las entidades, la edición de las áreas de entrenamiento, tanto para la clasificación como para el reporte de precisión. Se realizó en igual forma el proceso de clasificación, una clasificación también basada en reglas y finalmente pues el dissolve de los polígonos. Así pues, con esto, si podemos ver en pantalla, es un segmento de una imagen Pleiades. En este caso es, como les decía, es de 0.5 metros, posee 4 bandas, sería el RGB más el infrarrojo cercano, como podemos ver en pantalla.
Y con esta escena, pues, se realizó, como les decía, el proceso de segmentación. Aquí podemos ver todas las entidades que se generaron. Como ustedes pueden ver, es bastante grande y considerable el número de polígonos que se han trabajado. Ahí creo que lo vemos un poco más claro. Listo. ¿Pueden ver ustedes la cantidad de polígonos que se han generado? Si ustedes recuerdan, en la clasificación que se hizo con la imagen Landsat, se hizo una escala de 25, en donde nos generó polígonos que nos cubrían bastante bien las zonas. En este caso hemos hecho una clasificación un poco más gruesa, una escala de 50, y aún así, como les mencionábamos en la parte inicial de la presentación, va a depender mucho de lo que es la resolución de la imagen como tal, la resolución espacial. La imagen Landsat pues tenía 30 metros y nos ha agrupado los objetos considerando esta resolución. En este caso, la Pléiades desde 0.5 metros nos agrupa objetos, como vemos a esta escala, y pues tenemos una cantidad bastante grande de polígonos, los cuales hay que ir realizando el proceso que ya nos había indicado Inés, y pues al final pues vamos a tener una clasificación bastante interesante. Se encuentran ya aquí marcados pues las áreas de entrenamiento y los sitios de precisión para poder generar lo que sería tanto la clasificación como el reporte de precisión. Y pues considerando esto, lo que se obtuvo es esto, ¿no? Lo que vamos a ver en pantalla. Si ustedes se fijan, se asignaron algunas unidades. Tenemos en este caso agua, barbecho, bosque, manglar, camaroneras, construcciones, cultivos, nubes, otras áreas, sombras y vías. Y pues se ha realizado una clasificación bastante buena, bastante cercana a la realidad. En este caso, pues solamente se hizo un pequeño proceso de depuración bastante rápido, pero podemos ver que la clasificación inicial no nos arrojó tantos errores como esperábamos y nos clasificó bastante bien cada una de las entidades que se encuentran dentro pues de la imagen original. Vamos a comparar un poco, ¿no? Tenemos aquí las camaroneras que se encuentran bastante bien definidas, las zonas de bosque también bastante bien definidas, los cuerpos de agua, etcétera, ¿no? Cada una de las unidades previa a una depuración se encuentra bastante definido, bastante bien perfilado. Con las herramientas que nos había comentado Inés, pues nosotros podemos tener una clasificación final, una depuración de los píxeles y de todas las entidades vectoriales contenidas dentro de esta clasificación, que al final pues nos va a tener un resultado bastante óptimo y pues de forma bastante rápida y oportuna. Como vemos, pues otra de las ventajas de poder realizar este procesamiento, este tipo de procedimientos, es que nosotros vamos a tener como resultado ya no una capa, en este caso a nivel de raster, a nivel de píxel, sino que vamos a tener ya una información directamente de tipo vectorial, en donde, claro, los posteriores análisis que se requieran hacer, cortes, etcétera, van a ser mucho más rápidos y pues toda la información va a estar contenida dentro de la base de datos de esta entidad vectorial. Como vemos, pues, este procedimiento de trabajar con el análisis basado en objetos se aplica no solamente a un tipo de imágenes, sino a cualquier tipo de imágenes, de cualquier resolución, de cualquier número de bandas, y pues lo único que nosotros necesitamos es, como ven, la parte de lo que son las áreas de entrenamiento de toma de muestras en campo, y pues que esto nos va a permitir tener pues una mejor precisión dentro de la clasificación. Adicionalmente, nosotros podemos, cuando trabajamos con PCI geomática, podemos trabajar directamente con lo que es el formato PIX.
Este formato PIX es un formato propio y nativo de PCI Geomática, el cual pues nos permite básicamente tener una base de datos compleja dentro de los datos. Y pues la ventaja principal de tener esta base de datos es que nosotros podemos incluir, por ejemplo, índices de vegetación, podemos incluir análisis de pendientes, en fin, algunas capas que nos van a posteriormente permitir generar diferentes tipos de estadísticas que estas estadísticas nos van a ayudar a mejorar la precisión de nuestra clasificación. Entonces, con todas estas herramientas, pues nosotros vamos a tener reducción en tiempo, reducción en costos y pues mayores precisiones y productos con mucho mejores características y adicionalmente pues una opción más a todo nuestro proceso de clasificación que normalmente realizamos, que estamos bastante acostumbrados a la parte de clasificaciones no supervisadas y supervisadas. Pues ahora tendríamos una herramienta más que nos va a permitir poder pues realizar productos de mejor calidad. Antes de terminar, pues nos gustaría consultarles a ustedes qué temas más les gustaría tratar en nuestros próximos seminarios. Vamos a tomarnos unos segundos para responder. Podemos elegir las opciones. Les pedimos pues a los presentes que vayan votando en base a los tres temas propuestos, que sería la clasificación no supervisada y supervisada en imágenes, generación de mosaicos y finalmente la extracción y edición de modelos de elevación. Nos tomamos unos segunditos más. Y finalizamos. Y pues podemos ver finalmente que el principal tema que podríamos tratar en un siguiente seminario sería la extracción y edición de modelos de elevación. Un segundo tema, pues la clasificación no supervisada y supervisada, que tendría relación con el tema que vimos, y finalmente pues la generación de mosaicos. Bueno, pues con esto les agradecemos por haber atendido a este seminario web. Les agradecemos, pues, como les decía, por haber atendido este seminario web. Les recordamos que la siguiente semana está pendiente un último seminario que se ha planteado referente a lo que es AGP Geoservicios, que es pues una plataforma bastante versátil para generación y publicación de datos a nivel web, el cual pues creo que les podría interesar bastante dentro de todo lo que es el procesamiento de datos. Adicionalmente, pues para cualquier consulta adicional, pues tienen ustedes nuestras direcciones agroprecisión.net y agpgeo.com. También pues pueden contactarnos a través de nuestros correos electrónicos que se encuentran mostrados de pantalla, y pues también dentro de un tiempo pues estará también disponible este seminario web a través de nuestra plataforma, de nuestro canal de YouTube, que pueden visitarlo, que está como Agroprecisión, y pues poder verificar algún dato que de pronto se quedó pendiente. Y como digo, cualquier inquietud, cualquier duda que ustedes tengan, pueden contactarnos a través de cualquiera de las redes sociales o de nuestros correos electrónicos. Y en el caso de requerir una licencia de prueba por 30 días, en este caso del software PCI Geomatics, pueden acceder a la página web que se encuentra también en pantalla, y pues se puede descargar como les decía, una versión de prueba completa con todas las aplicaciones que hemos visto en el primer seminario y en este, como para que ustedes puedan evaluar el potencial de las herramientas y del programa como tal. Por mi parte, pues les agradezco mucho por su atención. Esperamos poder vernos en el siguiente seminario y en posteriores que pues
a través de los diferentes canales que tenemos, pues les estaremos comunicando para que nos puedan acompañar y poder compartir, pues, al menos de forma un poco rápida, pero algún poco de datos que les pueden ser bastante útiles en su diario, pues, en sus diarias actividades que se desempeñen cada uno de ustedes. Nuevamente mi agradecimiento y pues será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.